Hola, buenas queridos estudiantes. Continuando con las introducciones a las técnicas imagenológicas más comunes, ahora vamos a hablar sobre la tomografía computada, o también conocido como el TAC o la TAC, y que en este caso nos centraremos en ciertos conceptos. El primero en que vamos a hablar nuevamente del concepto de la atenuación de la materia y cómo este principio de atenuación se relaciona con la escala de grises en las imágenes y con el concepto de unidades Hounsfield o número CT. También vamos a ver por qué el tubo de rayos X gira alrededor del paciente. También vamos a hablar sobre el concepto de ventana y postproceso de las imágenes. Y por último revisaremos algunos exámenes estándar que se realizan en los servicios de imagenología, como son la tomografía de cerebro, tórax, abdomen y pelvis. Entonces, eh, continuando con la clasificación de los métodos de imagen según su fuente de energía, el de los rayos X encontramos el examen de la tomografía computada. Y la tomografía computarizada, o CT, es un método de diagnóstico por imagen que mediante el uso de rayos X puede observar, ¿cierto?, la anatomía humana, y que a diferencia del tubo de rayos X, el equipo, el tubo, gira alrededor del paciente, al igual que los detectores, obteniendo imágenes de cortes que permiten obtener un volumen de información para poder hacer múltiples reconstrucciones en distintos planos y poder resaltar ciertas estructuras dependiendo del algoritmo matemático que utilicemos para ello. La forma del equipo es típicamente como una donut, donde podemos identificar el gantry, que es el lugar donde se encuentra el tubo y que gira alrededor del paciente, y la camilla donde se posiciona, por lo cual el paciente siempre va acostado, a diferencia de la radiografía que pueden ser tomadas de pie o sentado. Aquí vemos un video de cómo es el giro. Oh, no sé por qué se pegó. Vamos a ver cómo gira, fíjense, el tubo de rayo X alrededor del paciente. Y esto es lo que sucede cuando se adquiere una imagen de tomografía computada. Entonces, cuando nosotros tomamos el examen, lo primero es posicionar al paciente acostado en la camilla. Este ingresa al gantry a través de este orificio central. Y la representación de la imagen, o la escala de grises, el blanco o el negro que vemos en la imagen en TAC, se fundamenta básicamente en el fenómeno de la interacción de la radiación con la materia, que se representa a través de este fenómeno de la atenuación de la materia. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que el tubo emite radiación, ¿cierto? Incidente sobre la cabeza del paciente, interactúa con la materia y después sale la radiación que no interactúa con el paciente para llegar a los detectores. Y este fenómeno lo podemos representar en este esquema, tal cual como lo habíamos explicado en el caso de la radiografía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, teníamos una fuente emisora de 100 fotones y no poníamos nada entre medio del detector y el tubo de rayo X, en teoría la cantidad de radiación que sale del tubo tendría que llegar al detector. Y dependiendo de la naturaleza del material, o sea, dependiendo del coeficiente de atenuación y el grosor del material, iban a llegar más o menos fotones a los detectores. Y esto es la ley de la atenuación, ¿se acuerdan? De que básicamente la cantidad de radiación inicial será atenuado dependiendo de las características propias del material. Atenuado quiere decir disminuir, y que esas características van a estar en función del número atómico, de la densidad y del grosor, lo mismo que en rayos. Ahora, aquí tenemos más estructuras con distintos coeficientes, por ejemplo, la sangre, la sustancia gris, la sustancia blanca, el líquido cefalorraquídeo, y observamos que las estructuras que tienen mayor coeficiente de atenuación, ¿cierto?, van a ser representadas en una escala de grises como más blancas, y las que tienen menor coeficiente de atenuación se van a ver más oscuras. Y esto se debe por la relación que existe al calcular el número CT o las unidades Hounsfield. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar el valor del tejido, por ejemplo, el hueso, restarle el valor de el coeficiente de atenuación del agua y dividirlo por el coeficiente de atenuación del agua, y eso me da un valor CT. Entonces, por ejemplo, el aire, cuando nosotros hacemos este cálculo, va a dar un valor de menos 1000, y cuando nosotros lo hacemos con el hueso, nos va a dar un valor de más 1000. Entonces, mientras mayor es el coeficiente de atenuación, mayor es la unidad de Hounsfield, y viceversa, mientras menor es el coeficiente de atenuación, menor es la unidad Hounsfield. Entonces, como habíamos dicho,
La diferencia de la radiografía es que el tubo de rayo X gira alrededor de la estructura realizando un corte seccional o axial, y de ahí el nombre de la TAC como tomografía axial computarizada, la cual fue reemplazada ya que al final las adquisiciones, a pesar de ser axiales, pueden ser reconstruidas en múltiples planos, dado a que nosotros al final tomamos un volumen de información. Entonces al final, como que podríamos imaginar que el TAC funciona como un cortador de fiambre y que dependiendo como de la visita, va a depender como el grosor del corte que nosotros vamos a realizar. Entonces, este es un ejemplo de cómo, de alguna manera, se realizan los cortes simulando a través de un TAC de tórax. Aquí lo relevante es tomar nuevamente el concepto de el grosor de corte, de que nosotros estamos adquiriendo un volumen, por lo tanto obtenemos la información de lo que definimos como un voxel, y eso es lo que nos permite hacer después reconstrucciones en múltiples planos. Y por otro lado, que cuando nosotros miramos a un paciente en una tomografía computada o incluso en una resonancia magnética, en los cortes axiales, siempre vamos a estar mirando al paciente desde abajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros miramos a una tomografía computada, vamos a tener lo que es arriba de la imagen, o sea, anterior al paciente, abajo de la imagen, posterior al paciente, a la izquierda de la imagen va a ser la derecha del paciente y a la derecha de la imagen va a ser la izquierda del paciente. Es medio raro, pero recuerden, lo importante es que siempre miramos al paciente de abajo. Ahora, otro concepto importante es por qué el tubo debe girar alrededor del paciente. Recordemos que el principio de la atenuación es lineal, o sea, va en una dirección determinada. Por lo tanto, si yo aplico un rayo X acá, voy a asumir que todo esto va a ser una unidad de Hounsfield y le voy a dar un número. Pero ¿qué pasa si hay varias unidades Hounsfield aquí en el interior? La única forma de poder determinar el verdadero valor de esta unidad de Hounsfield es tomando distintas proyecciones alrededor de esta estructura y hacer un cálculo matemático que nos permita cuantificar e identificar, ¿cierto?, la ubicación de esta unidad de Hounsfield. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el otro día mi abuelita entró a mi pieza y encontró unas flores, mis flores que tengo guardaditas, y me dijo, mijito, ¿sabe que sus plantitas están moradas y que se las guarden en el closet? Yo le dije, ah, ya, pues. Entré al closet, sí, pues. Y mi closet tiene un problema, es que tiene distintos cajones y que los cajones están cerrados con llave. Entonces la única forma de mirar es como a través de unos orificios. Entonces, para poder ver dónde está, voy a aplicar la técnica de las proyecciones alrededor de la caja y adivinar a través de una ecuación lineal simple con varias incógnitas dónde se encuentra mi plantita. Entonces voy a mirar por el agujero BC y voy a ver mi plantita. Voy a mirar por el punto AD y no voy a encontrar la plantita. Voy a mirar por AB y voy a encontrar mi plantita y después voy a mirar por CD. Si hago el proceso matemático en donde elimino los orificios que no encontré la plantita, voy a tener dos posibilidades, que es B más C, que es esta dirección, y la otra que era A y D. Como en la anterior en A ni D estaba, por lo tanto puedo descartar que aquí estaba, y que en C y D tampoco estaba, también puedo descartar entonces C y A, puedo calcular entonces que se encontraba en la cajita B. Y eso me hace muy feliz porque encontré mi plantita. Entonces, la TAC representa una sección axial de una estructura anatómica que se representa a través de escalas de grises, ¿cierto? De blanco a negro, y que según el valor de la unidad de Hounsfield, ¿cierto? Los que tienen mayor coeficiente de atenuación tienen mayor densidad y los que tienen menor coeficiente tienen menos densidad o menor número CT. Y este concepto de densidad o número CT lo vamos a llevar a colores. Por tanto, mientras mayor se tenga densidad o mayor número CT, más blanco se va a ver en la imagen y se van a definir como estructuras hiperdensas. Lo que conlleva a que si tiene menor densidad o menor número CT, se van a ver más negros y eso se define como estructuras hipodensas. Por ejemplo, en esta imagen de TAC de abdomen con contraste podemos medir a través de un ROI o región de interés la unidad de Hounsfield promedio de una región determinada. Y podemos ver que las unidades están en función, ¿cierto?, del color de la escala de grises. Los que tienen mayor HU, como por ejemplo el medio de contraste que está en la aorta o la unidad de Hounsfield de los huesos, se ven más blancos. Y los que tienen menor unidades Hounsfield, como por ejemplo la grasa o el aire, se van a ver más oscuros. Entonces, en el caso de las unidades Hounsfield o CT, los valores van a ir desde el más 1000, que son las estructuras con alto coeficiente de atenuación como el hueso o los metales, y los valores menos 1000, que van a ser los que están dentro del rango del aire. Entonces,
El tema es que si vemos la diferencia entre el agua, o sea, entre el aire y el hueso, son 2000 unidades de Hounsfield. Pero los tejidos biológicos que nosotros observamos, como la sustancia gris, sustancia blanca, la sangre, el agua, están dentro de un rango súper estrecho. Fíjense que van desde los menos 50 hasta los menos 100, e incluso podemos llegar hasta los 500, y aún así es un rango estrecho. Entonces, como el ojo humano no tiene la posibilidad de tener un rango de contraste tan amplio para poder diferenciar las estructuras, todos estos rangos pequeñitos que van desde el menos 100 al más 1000, o sea, al más 100, que son toda esta estructura hígado, agua, páncreas, sangre, sustancia gris, sustancia blanca, van a estar dentro de este rango, por lo cual nuestros ojos no los van a poder ver. Para eso existe el concepto que se llama de ventana. El concepto ventana hace referencia básicamente a la forma en cómo nosotros mapeamos el nivel de gris o básicamente mejoramos el contraste, que es un proceso en el cual los componentes de la escala de grises de la imagen del TAC eh, se manipulan a través de estos números CT y se puede cambiar la apariencia de una imagen para resaltar una estructura particular. El brillo, por ejemplo, de la imagen se ajusta a través de un concepto que lo definimos como el nivel de ventana o window level, que se simboliza con la letra WL. El contraste se ajusta a través de otro concepto que se llama el ancho de ventana o window wide, que se simboliza con la letra WW. Entonces, el ancho de ventana o WW, como sugiere el nombre, es la medida de un rango de números CT que contiene una imagen. Y el nivel de ventana, que a menudo también se le conoce como el centro de ventana, es el punto medio del rango de números CT que se muestran. Cuando entonces se reduce, por ejemplo, este valor del window level, si por ejemplo se reduce, la imagen se va a ver más brillante. Y al revés, si lo llevamos a valores más altos, la imagen se va a ver más oscurecida. Entonces, en la mayoría de los visualizadores de imágenes DICOM, que son las imágenes que donde se guardan los escáneres y las imágenes de radiología, el manejo de los valores de Windows Y y Windows Level son a través de apretar el mouse y mover el cursor del mouse de la pantalla. Por ejemplo, cuando nosotros queremos modificar el Windows Level, se manipula el cursor hacia arriba y hacia abajo, donde cuando lo movemos hacia arriba aumenta y cuando lo movemos hacia abajo los valores disminuyen. El ancho de ventana o window wide se manipula moviendo el cursor de izquierda a derecha, donde hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Entonces, vamos a ver el concepto de ancho de ventana. Un ancho de ventana amplio que toma 2000 unidades de Hounsfield, o sea, del más 1000 a menos 1000, mostrará una gama de números CT más amplio. En consecuencia, la transición entre estructura oscura a clara ocurrirá en una área de transición más grande a la de un ancho de ventana estrecho, que son menor a 1000 unidades Hounsfield. Esto entonces genera un bajo contraste en la imagen. Entonces, un ancho de ventana amplio consiste en valores de ventana que van desde los 400 unidades de Hounsfield hasta las 2000 unidades de Hounsfield. Entonces, estos ocupan principalmente para poder ver huesos y para poder evaluar el parénquima pulmonar. El ancho de ventana estrecho, por otro lado, disminuye el rango de grises, por lo que aumentar el contraste de la imagen, los rangos van desde el 10 hasta los 400. Y otra característica que el window wide es un rango de valores por los que siempre son valores enteros positivos. El centro de ventana se define, como su nombre lo dice, el centro del ancho de ventana. Por lo tanto, controla el brillo de la imagen. Este valor se obtiene tomando en consideración las estructuras a evaluar, como por ejemplo la estructura que son mayores sobre 200 unidades Hounsfield, como el hueso, el medio contraste o el metal. Todas las estructuras, si nosotros la ponemos aquí arriba, solamente se van a ver brillantes las estructuras que tienen mayor coeficiente de detonación o mayores unidades de Hounsfield, como el hueso y el metal. Y todos los demás se van a ver oscurecidos. Por lo tanto, si yo ocupo un centro de ventana en donde el valor de la unidad es menos 500, aquí, ojo, menos 500, todos los valores mayores a esto se van a ver blancos, el agua, la grasa, el contraste, los huesos,
y todos los que son menores a los 500 se van a ver negros. Por lo tanto, mientras mayor es el nivel de ventana o el window level, movemos el mouse hacia arriba, la imagen se va a ver más oscurecida. Al revés, mientras menor es el valor del window level, o sea, el mouse moviéndolo hacia abajo, más clara se va a ver la imagen. Entonces, en la clínica nosotros utilizamos tres tipos de ventanas. Las ventanas óseas, que tienen un window wide de 1800 a 2000 y un window level de 400. Eso lógicamente va a depender también si se quiere evaluar bóveda craneana, en donde los valores son un poquito más amplios. Por otro lado, tenemos la ventana de tejido blando o de parte blanda, en donde el window wide va desde los 400 a los 300 rangos de unidades Hounsfield, y el centro de ventana va a ir ubicado entre los 40 y las 50 unidades Hounsfield. Ya si se dan cuenta es una ventana bastante estrecha. Y en el caso del cerebro es un poquito más estrecha todavía, que van desde los valores desde los 100 a 120 de window wide y un window level de 40. Y por último, la ventana de pulmón, que tiene un window wide de 1500, o sea, tiene un rango amplio, pero el centro de la ventana va a ir ubicada en los valores bajos. Por lo tanto, vamos a tener una imagen con alto brillo. Ahora, otro concepto importante es el postproceso de las imágenes. Nosotros las imágenes, cuando adquirimos una tomografía computada, adquirimos un volumen. Por lo tanto, cuando nosotros lo llevamos a los mecanismos de postproceso, podemos hacer reconstrucciones multiplanares en los distintos planos, por ejemplo, en un plano coronal, en un plano sagital, e incluso nosotros podemos hacer reconstrucción en distintos planos oblicuos, siguiendo las estructuras que se le conocen como las reconstrucciones curvos, etc. También podemos hacer reconstrucciones volumétricas, que se les conocen como los volumen rendering, en donde nosotros podemos evaluar, por ejemplo, partes blandas, pero se utilizan principalmente para evaluar estructuras óseas y estructuras vasculares, como por ejemplo las angio, principalmente el angio de cerebro y cuello, y también podemos evaluar estructuras óseas que se sirven para poder determinar conductas en el área de la traumatología. También existe otro postproceso que se llama el MIP, que van a ver en los estudios angiográficos, en donde el objetivo es aumentar el grosor del corte de la imagen y de esa manera solamente que se visualice las estructuras que tienen mayor intensidad de señal, por eso máxima intensidad de proyección. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver de mejor manera o de mejor representación las estructuras vasculares. ¿Ya? Entonces, el MIP es súper útil para el estudio de las estructuras vasculares. Ahora, vamos a ver protocolos. Primero, el protocolo de cerebro consiste en que un paciente se acuesta sobre la camilla y pone su cabeza dentro del cabezal y siempre la cabeza va en dirección hacia el gantry. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es simular cómo nosotros los tecnólogos hacemos el examen. Entonces, aparece esta plataforma de una marca específica que es Siemens, y vamos a partir con la primera imagen que se llama el topograma o el scout, que nos sirve para planificar el rango de adquisición. Entonces nosotros definimos la cajita, que es de dónde hasta dónde se van a adquirir los cortes. Vamos a apretar el botón de iniciar, ¿cierto? Y con eso comienza la adquisición de la imagen y comienzan a aparecer en esta ventanita que está aquí. Entonces, esta imagen que nosotros estábamos viendo es una aparición automática mientras la imagen se va adquiriendo. Entonces no es la imagen definitiva, pero sí nos permite ya tener una noción rápida de lo que está sucediendo con la imagen. Y en este caso, por ejemplo, pudimos visualizar la presencia de un foco hemorrágico a nivel de la fosa posterior. En la tomografía computada del cerebro, los algoritmos de reconstrucción o las ventanas que más se utilizan son las ventanas de partes blandas y óseas. Y dentro de las ventanas de partes blandas también existe una ventana especial que se llama la ventana stroke, que se verá en la clase de accidentes cerebrovasculares. Entonces las densidades que nosotros podemos encontrar dentro del cerebro son primero las hiperdensidades del hueso, ¿cierto? Compacto, que tienen 1000 unidades Hounsfield. Lo sigue la sustancia gris, que como tiene agua, recuerden, el agua tiene mayor coeficiente de atenuación que la grasa, por lo tanto la cortical tiene mayor densidad que la sustancia blanca. Por lo tanto, la sustancia gris se va a ver más hiperdenso que la sustancia blanca. Después lo sigue, acuérdense esto, esta es clave en TAC. La sustancia gris se ve más blanca que la sustancia blanca.
Después viene las estructuras de agua, que tienen la misma densidad del agua, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que se le considera como isodenso. La grasa, que tiene menor coeficiente de atenuación que el agua, por lo tanto es hipodenso. Y por último el aire, que no tiene densidad. Otras densidades que nosotros podemos ver en un TAC de cerebro son los del medio de contraste, que se utilizan principalmente para los estudios angiográficos, que son para evaluar las estructuras vasculares, y también para evaluar la presencia de realces causados por procesos, por ejemplo, tumorales, que generan alteración de la barrera hematoencefálica y eso permite que exista paso del medio de contraste a ser intersticio o en su defecto que los tumores tengan hipervascularización asociada a neoformación vascular. Otras densidades que podemos observar son las densidades metálicas, fíjense que se van a ver como estrellas y eso son causados porque el metal tiene tanta densidad que los fotones no son capaces de atravesarlo y por lo tanto se genera un artefacto que se llama artefacto de aniquilación de fotones o artefacto de elemento metálico. También podemos ver otras hiperdensidades como por ejemplo las calcificaciones de los plexos coroideos, las calcificaciones de la hoz del cerebro, la calcificación de los ganglios basales, también podemos ver las calcificaciones del tentorio, de la glándula pineal, y estos son importantes porque, bueno, aquí hay un paper que pueden hacer una revisión con respecto a las calcificaciones intracraneales. Y porque es importante conocer las densidades de las calcificaciones normales del cerebro, porque los focos hemorrágicos, como es sangre, la sangre tiene mayor coeficiente de atenuación que cualquier estructura parenquimatosa cerebral, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca, por lo tanto se van a ver como focos hiperdensos y que van a ir a ubicar un lugar que normalmente no tendría que estar una estructura que se calcifica. Bueno, también el calcio tiene mayor densidad que la sangre, por lo tanto el TAC se transforma en el gold estándar para poder evaluar foco hemorrágico intraparenquimatoso. También otras densidades que podemos evaluar son las densidades del edema cerebral, que como es agua dentro del parénquima cerebral, como el coeficiente de atenuación del agua es menor, lógicamente la vamos a ver más oscura. Y en este caso tenemos un edema vasogénico asociado a una lesión focal, y en este caso tenemos un edema que respeta, ¿cierto?, el patrón del territorio vascular de la arteria cerebral media, genera pérdida de la diferencia entre la sustancia gris y sustancia blanca, y eso es típico de un ACV. Los otros protocolos son los protocolos de cuerpo, el cual primero que vamos a evaluar es el de tórax, en donde el paciente va acostado de cúbito supino, puede ir con la cabeza primero o los pies primero, eso da lo mismo. Y aquí vamos a ver un poco el protocolo, cómo se hace. Lo que hacemos entonces es acostar al paciente, ¿cierto? De cúbito supino, adquirimos la primera imagen de referencia, que es el topograma, ¿cierto? Que nos permite hacer la planificación del examen. Adquirimos nuestro topograma y con este topograma nosotros entonces definimos el rango de adquisición que va desde los apex pulmonares hasta, ¿cierto?, los ángulos costofrénicos. Pero en este caso la imagen es de YouTube, así que el tecnólogo como que exageró la adquisición y hizo un cuello con abdomen también, así que, pero eso no se hace, porque hay que optimizar las dosis de radiación, porque acuérdense que los rayos hacen mal para la salud. Entonces se hace la adquisición, se le pide al paciente tome aire, aguante la respiración y comienza la adquisición de la imagen. Fíjense que comienza a aparecer en la imagen y la adquisición nosotros la tenemos seteada como una ventana de parte blanda, pero nosotros después tenemos que hacer reconstrucciones en las imágenes para que aparezca la ventana de pulmón. También en esto se le puede agregar, por ejemplo, medio de contraste y de esa manera poder tener adquisiciones sin contraste y con contraste. En este caso nosotros inyectamos a través de una inyectora, ¿cierto? Pasa el medio de contraste al paciente y podemos obtener la imagen en donde, fíjense, las estructuras vasculares como estructuras mediastínicas comienzan a tener mayor realce. Entonces los algoritmos que nosotros vamos a utilizar básicamente van a ser dos, que son los de parte blanda o ventanas de partes blandas, y también vamos a utilizar la ventana de pulmón. Y aquí vamos a realizar exámenes con y sin medio de contraste dependiendo del diagnóstico que se quiera observar. Por otro lado, la tomografía computada de abdomen y pelvis, el posicionamiento también varía, pueden ir los pies primero o la cabeza primero, pero siempre el paciente de cúbito supino. Y en este caso vamos a ver cómo se planifica el examen. Entonces, lo que se hace primero es el topograma, acuérdense que estos son videos de YouTube. Entonces, se hace el topograma primero, se adquiere, ¿cierto?, este Scout View que nos permite realizar la planificación y en este caso va a comenzar desde la mitad del abdomen o de las bases de los pulmones hacia la sínfisis púbica o la región inferior de la pelvis. Generalmente las adquisiciones sin medio de contraste se pueden hacer de todo el abdomen
o solamente focalizado, o sea, del abdomen y pelvis, o solamente focalizado a nivel del abdomen. Y esta fase es súper importante ya que nos permite tener referencias con respecto a estructuras que tengan hiperdensidades similares al medio de contraste, como por ejemplo la sangre, o también identificar calcificaciones. Entonces se le dice al paciente tome aire, aguante, y ahí comienza la adquisición del TAC de abdomen. Entonces, ese es el TAC sin contraste, y después fíjense que nosotros podemos hacer adquisiciones posteriores y le decimos al paciente que tome medio de contraste oral, por ejemplo, y le pasamos el medio de contraste por la vena y adquirimos distintas fases, como por ejemplo la primera fase, que es la que se define como la fase arterial, que nos permite evaluar estructuras vasculares arteriales y también vascularización de ciertas lesiones. Después viene una fase que se llama la fase portovenosa, que nos permite evaluar la fase como parenquimatosa del medio de contraste, o cuando el contraste está pasando desde la estructura de los lechos vasculares hacia parte del intersticio. Y la parte final, que es el tardío, que es cuando el medio de contraste ya se elimina por la vía renal, ¿cierto? Y podemos ver el medio de contraste a nivel del sistema colector. Entonces, tenemos 4 imágenes en un TAC de abdomen, o sea, va a depender del diagnóstico. Hay algunas veces que solamente se hacen fases venosas, pero hay en algunas ocasiones se hacen las 3 fases del contraste más las fases sin contraste, y estos estudios se les conoce como los estudios trifásicos. Pero lo importante es que indistintamente si es un estudio solamente venoso o sin contraste venoso o solamente arterial, lo importante es que ustedes sepan identificar cuando estamos en presencia de una fase u otra fase. La primera fase entonces, que es la fase sin medio de contraste, se utiliza para detectar lesiones con hipodensidades en el hígado, en el riñón y en el vaso. Se utiliza para detectar calcificaciones, descartar la presencia de hemorragias o trombos. Tenemos la fase arterial, que principalmente visualizamos la aorta abdominal con alto realce, y comienza también parte del realce lo que corresponde a la vena porta. Esta fase ocurre entre los 30 a 25 segundos por inyección del medio de contraste y es útil para evaluar la hipervascularización de ciertas lesiones hepáticas, pancreáticas o renales. Después viene la fase venosa, que ocurre entre los 60 y 70 segundos post inyección del medio de contraste, y visualizamos la aorta y las ramas principales, ¿cierto? Con la misma intensidad que las estructuras vasculares venosas, y esto nos sirve para evaluar principalmente el realce parenquimatoso. Y por último, cuando le damos un tiempo de entre 3 a 10 minutos posterior a la inyección del medio de contraste, esta ya comienza a depositarse en el sistema colector y podemos ver, ¿cierto?, que el medio de contraste es eliminado. Ahora, tips para saber en qué fase nos encontramos. Primero, identificar si hay o no hay medio de contraste. Si no hay medio de contraste, identificamos automáticamente que esa es la examen sin medio de contraste. Cuando ya identificamos el medio de contraste, tenemos que identificar en qué parte se encuentra el medio de contraste. Entonces, lo primero que vamos a partir mirando siempre es la arteria aorta. Entonces, cuando vemos la aorta, que tiene mayor intensidad que todas las otras estructuras, estamos hablando de una fase arterial. También vamos a observar de que en esta fase no existe medio de contraste en las venas suprahepáticas o en la vena cava. Y también podemos utilizar como referencia la cortical renal, que se impregna primero, y por ejemplo, para ver la fase venosa, nosotros podemos utilizar la referencia entre la densidad de las estructuras venosas y las arteriales, en donde van a tener una densidad muy similar. Y por último, la fase de eliminación, que se visualiza tan simplemente con la presencia de medio de contraste en el sistema excretor. También podemos observar en algunos protocolos en donde podemos ver distensión del estómago debido a que tiene agua y en algunos que está colapsado, y esto es fundamental porque en algunas ocasiones podemos encontrar lesiones, ¿cierto?, tumorales, que pueden ser ocultadas debido a que no existe un ensanchamiento de la cavidad, y eso impida evaluar, por ejemplo, las paredes. También es importante que pueden observar TAC en donde se ponga medio de contraste a nivel intestinal o se le da a tomar medio de contraste a los pacientes, y también podemos encontrar intestino sin el medio de contraste. Y por último, comentarios con respecto a 2 exámenes.
Primero, el conocido Pielo-TAC, que se utiliza para evaluar cálculos de la vía urinaria, es básicamente un TAC sin medios de contraste. Por lo tanto, nosotros solamente lo que vamos a ubicar es la presencia de una calcificación de un cálculo en la vía urinaria. En cambio, la UroTAC consiste en la visualización de la vía urinaria, pero a través del realce del medio de contraste cuando se hace la fase de eliminación. O sea, básicamente es un abdomen y pelvis con contraste en donde la última fase de eliminación es la más importante ya que nos permite evaluar la anatomía de la vía urinaria. Entonces, acuérdense de la diferencia entre el Pielo-TAC y la UroTAC. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, que existe el principio de atenuación de la materia, porque estamos frente al fenómeno de los rayos X, y que ahora interacción de la materia genera este coeficiente de atenuación y que este coeficiente de atenuación se relaciona con los números CT o números de unidades Hounsfield y que por lo tanto eso se relaciona con el color. Entonces, mientras mayor es el coeficiente de atenuación, mayor va a ser la unidad Hounsfield, o sea, se va a ver hiperdenso o blanco en la imagen. Ejemplos de ellos tenemos hueso, el metal o el medio de contraste. Menor coeficiente de atenuación, menor unidad de Hounsfield, vamos a ver hipodenso o negra, vamos a ver la imagen como por ejemplo el aire o la grasa, y el agua va a ser el elemento de referencia, ya que su unidad de Hounsfield es 0, por lo tanto vamos a decir que es isodensa, y dentro de ese rango vamos a encontrar los órganos. Ahora, también, ¿por qué el tubo debe girar alrededor del paciente? Recordemos que una imagen son un conjunto de unidades Hounsfield, porque cuando nosotros vemos agua y aire en un TAC, estamos hablando de unidades Hounsfield de aire y agua. Entonces, vamos a tener distintas coeficientes de atenuaciones. Por lo tanto, para saber la ubicación de los coeficientes de atenuación, es fundamental tomar proyecciones alrededor de la estructura que estamos estudiando, para de esa manera, a través de algoritmos matemáticos, determinar la ubicación de la unidad Hounsfield medida. Otro elemento importante es que cuando nosotros hacemos las adquisiciones de las tomografías computadas, se hacen a través de cortes axiales que son adquiridas de manera volumétrica, lo que permite hacer reconstrucciones multiplanares. También vimos el concepto de ventana y postproceso de las imágenes, en donde el ancho de ventana iba a controlar el contraste de la imagen y que siempre iba a tomar valores positivos. Y tenemos ventanas estrechas y ventanas amplias, en donde las ventanas estrechas van a ser ventanas que van desde los 0 a 40, ¿cierto? Unidades Hounsfield, y las ventanas amplias que van desde los menos 1000 a los más 1000. El nivel de ventana Windows Level controla el brillo de la imagen, por lo tanto puede tomar tanto valores positivos como negativos, y mientras mayor es el valor de Windows Level, más oscura se va a ver la imagen, y mientras menor es el nivel de ventana, ¿cierto? Se va a ver más brillante o más clara. Vimos que básicamente existen tres tipos de ventanas que se utilizan en la práctica clínica, que es la ventana ósea, que es para evaluar hueso, ventana tejido blando, que es para evaluar parénquima, y ventana pulmonar para evaluar lógicamente parénquima pulmonar, y que se pueden hacer múltiples postprocesos, como por ejemplo las reconstrucciones multiplanares, que permiten tomar una imagen axial y reconstruirla en planos coronales sagitales. Volumen rendering, que son reconstrucciones volumétricas que sirven mucho para planificaciones vasculares y traumatológicas. Y por último, las MIP, que corresponden a la máxima proyección de intensidad, que son muy útiles para la valoración de estructuras vasculares. Y por último, vimos los protocolos de exámenes más comunes como el TAC de cerebro, vimos su posicionamiento, cómo se realizaba el examen, ¿cierto? Las dos ventanas que se utilizaban, que es la ventana de parte blanda y ventana ósea, y vimos las distintas densidades, encontrando que dentro de la bóveda craneana, obviando lo que es hueso, existen tres grandes densidades, que es la densidad de la sustancia gris, que es la que tiene mayor densidad, la sigue la sustancia blanca, y por último el líquido cefalorraquídeo, en ese orden. Después vimos también los protocolos de tórax, abdomen, pelvis, vimos posicionamiento, cómo se realiza el examen, las densidades, las ventanas y lo más importante, las fases del medio de contraste en abdomen, que era la fase sin contraste, la fase arterial, la fase venosa y la fase de eliminación. Por último, vimos también de que existían distintas preparaciones en los pacientes, lo que provocaba que en los exámenes de abdomen y pelvis pudiéramos ver diferencias, por ejemplo, en la distensión del estómago o que existiera medio de contraste a nivel intestinal. Y por último, que existe una diferencia en estos dos protocolos de exámenes que se llaman Pielo-TAC y UroTAC, ya que el Pielo-TAC es un examen sin medio de contraste para evaluar la vía urinaria, específicamente evaluar la presencia de un cálculo, y la UroTAC, que es un examen que valora la anatomía del sistema colector, pero mediante el contraste que se elimina a través de este sistema. Eso fue todo, espero que les sirva para
el estudio de la anatomía radiológica y las principales patologías. Nos vemos. Adiós.